A lo largo de nuestro programa vamos a estar manipulando información ya sea ingresada por el usuario o generada por nosotros como programadores. Esa información va a corresponder con una determinada categoría según lo que estemos manipulando. Esa categoría lo que nos va a permitir es definir qué acciones podemos hacer con la información. Por dar un ejemplo, el nombre de una persona lo podemos pasar a mayúscula, lo podemos pasar a minúscula, lo podemos invertir, mostrar de la última letra a la primera. Un número lo podemos multiplicar, lo podemos potenciar, podemos sacar la raíz cuadrada. No puedo pasar un número a mayúscula, no puedo sacar la raíz cuadrada de un nombre. Esa categoría que me permite definir qué acciones puedo hacer con la información se reconoce como tipo de dato. Y en este lugar es donde JavaScript se vuelve un poco ambiguo. JavaScript no es un lenguaje tipado porque a la hora de manipular información no le tengo que decir qué tipo de información voy a manejar, pero reconoce tipos de datos. Los reconoce conforme vamos manejando la información. Hay algo llamado tipo de datos primitivos, que son aquellos que existen en todos los lenguajes de programación o que la gran mayoría los reconoce como iniciales, los básicos. De todos los que existe, ECMAScript 6 reconoce 6 tipos de datos primitivos. Por ahora, para presentar el tema, solamente me interesan tres categorías de la información que vamos a manejar. Por un lado tenemos las cadenas de texto o los strings. Las cadenas de texto son todos aquellos caracteres que van a estar encerrados en comillas. Pueden ser comillas dobles o tratarse de comillas simples, lo que la mayoría conocemos como apóstrofo, ¿sí? Es indistinto, por lo cual, si queremos manejar, por dar un ejemplo, el nombre de la persona, podríamos poner Germán Rodríguez, pero en tanto y en cuanto no esté encerrado en comillas, esto no es una cadena de texto. Será alguna otra cosa que probablemente genere un error, pero no es una cadena de texto. Ahora, es indistinto si esto lo encierro en comillas dobles o si lo encierro en comillas simples. Lo único importante, lógicamente, es que la comilla con la que doy origen es la misma comilla con la que termino la cadena de texto. No puedo hacer esto de aquí. No puedo hacer Germán Rodríguez y querer cerrarlo con comillas simple porque esta cadena nunca finalizó. Esto entonces es una cadena de texto. Nos vamos a dejar un comentario acá. String o cadena de texto que está encomillado, está dentro de comillas. Las cadenas de texto, lógicamente, van a ser todas las palabras o textos que queremos manipular en nuestro programa. Una vez más, sea ingresado por el usuario o generado por el sistema acorde a lo que va sucediendo con la interacción. Después tenemos los valores numéricos, los valores de tipo number. Los valores de tipo number, lógicamente, no van encomillados, están formados por números y tenemos tres subcategorías en el caso de JavaScript. Por un lado, los valores decimales, que pueden ser valores con o sin raíz decimal, o sea, pueden ser enteros o pueden ser decimales, que se conocen como valores de coma flotante. Entonces, dentro de los number tenemos números decimales. Por ejemplo, el número 100 es un valor entero. El número 55,30 es un valor decimal y puede ser positivo o negativo, por lo cual el número menos 40 también es un valor numérico. Ahora, JavaScript reconoce dos notaciones adicionales dentro de los números que por ahí nosotros no vayamos a manipular, pero es bueno saber que existen. Por un lado están los valores hexadecimales, así como sucede con los colores de CSS. El valor hexadecimal es el que va del rango de los 16 caracteres que tenemos, de 0 a 9 y de la A a la F. O sea, por citar un ejemplo, un valor number de tipo hexadecimal podría ser FF0A. No necesariamente tienen que ser 6 como pasa con los colores de CSS, pero para que JavaScript entienda que esto no es una cadena de texto, sino que es un valor numérico que representa un hexadecimal, hay que anteponerle el prefijo 0x. Entonces, 0x FF0A es un valor hexadecimal correcto para JavaScript.
Y tenemos como última notación adentro de los números de tipo octales. Los octales son los que van en el rango de 0 a 7 y comienzan con 0 o de octal. Entonces, el valor 1 es un valor octal correcto. El valor 6 es un valor octal correcto. El 25 es un valor octal correcto y como todos los rangos van de 0 a 7, o sea que del 10 al 17 es correcto, no existe el valor octal 8 ni 9. Son valores incorrectos. Para que JavaScript entienda que son octales y no decimales, hay que anteponer 0 o. Entonces tengo el valor octal 1, el valor octal 6, el valor octal 25. Una vez más, estas dos notaciones es probable que nosotros como desarrolladores no las necesitemos. Y por último tenemos como categoría dentro de los tipos de datos primitivos para presentar el tema los valores de tipo booleanos, que son los valores de tipo sí o no representados por verdadero o falso, es decir, por true para sí y false para el no. Están pensados lógicamente para la manipulación de aquellos datos que son estrictamente binarios, que están pasando o no están pasando. Entonces, tenemos como último los valores booleanos, que son los de tipo sí o no, representados por el valor true, que es verdadero, es decir, esto representa el sí, y false, que es el valor falso, representando el no. Por ejemplo, conforme avancemos con el programa, vamos a empezar a evaluar si una persona está dentro de la edad necesaria para jubilarse, por dar un ejemplo. Entonces, la pregunta de si la persona está en edad para jubilarse tiene dos respuestas posibles, o sí o no, o es verdadero lo que estoy preguntando, o es falso. Si bien tenemos tres tipos de datos más todavía que son primitivos de ECMAScript 6, lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Por ahora, con estas tres categorías de cadenas de texto, valores numéricos y booleanos, vamos a poder encarar nuestros primeros desarrollos. Así que voy a dejar esto en un comentario multilínea para que no genere ningún error sintáctico si alguien abre primero el HTML. Entonces, estos son los tipos de datos primitivos de JavaScript, donde tenemos las cadenas de texto, los números y los booleanos para iniciar.